Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que hoy se han sumado a nuestro podcast de la Red de Recursos Humanos. Contarles que ya somos más de 113.000 profesionales conectados en diversas redes sociales y en más de 20 países, compartiendo conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas a nivel LATAM. Estamos inspirando el aprendizaje continuo y la colaboración en red. Así es que queremos agradecer a todos nuestros asociados que hacen posible nuestro sueño de poder conectar y vincular y presentarles todos los profesionales en todas las áreas de gestión de personas que día a día nos toca liderar en las organizaciones. Yo estoy muy contenta el día de hoy porque nuestro invitado es Matías Poblete. Matías es presidente y fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Es educador diferencial con mención en discapacidad intelectual, magíster en asuntos públicos, posee diplomados en gestión de organizaciones públicas, gestión de finanzas públicas y gestión política. Tiene experiencia en la ejecución de proyectos relacionados con accesibilidad y diseño universal, derechos humanos, educación inclusiva, inclusión sociolaboral, tránsito a la vida independiente, entre otras materias con inclusión social de personas en situación de discapacidad. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Diego Portales, coordinador de programa Más Capaz de Sense, asesor técnico en programas de emprendimiento para el desarrollo de recursos de aprendizaje para personas en situación de discapacidad en la corporación Construyendo Mis Sueños de la Universidad de Chile, entre otras labores. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Matías. Hola Matías, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lilia? Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están presenciando este podcast. Oye Matías, nosotros nos conocemos hace poquito, la verdad es que no tenemos una relación de muchos años, pero estos meses que hemos estado en contacto, quiero contarles también a todos que ha sido muy sorprendente e impresionante ver el trabajo que realizas junto a todo un equipo, pero quiero invitarte a que le cuentes a nuestra audiencia quién es Matías Poblete. Bueno, yo soy Matías Poblete, soy una persona ciega. Tú algo contaste respecto de mi currículum, de lo que he logrado hacer. Tengo 34 años y desde los 19 que estoy completamente ligado al mundo de la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Fundé la Fundación Chilena para la Discapacidad a raíz de mi propia experiencia de vida. Y bueno, me interesa mucho poder contribuir a la construcción de una sociedad que sea más inclusiva a través de la concientización, de la educación, de la incidencia también, y por eso el magíster que estudié, porque creo que una forma de transformar es poder incidir en las políticas públicas, y me gusta mucho el trabajo colaborativo que podemos hacer con parlamentarios, con gente, agentes del gobierno y también con otras organizaciones de la sociedad civil. Así que más o menos eso es lo que te podría contar. No sé si hay algo más que te pareciera relevante. Oye, Matías, ¿cómo ha sido tu experiencia vinculada a los profesionales de recursos humanos? ¿Cómo han sido estos años de relación desde la ley de inclusión? Me imagino que se acercó mucho más el vínculo, pero ¿cómo ha sido tu relación con las empresas? ¿Qué has visto en este espacio de la inclusión? Mira, nosotros, y particularmente en lo personal, trabajamos haciendo inclusión laboral desde el año 2014, es decir, 4 años antes de que la principal ley de inclusión laboral, la ley 21.015, entrara en vigencia. Y esos primeros 4 años éramos quizás como la suegra dentro de una relación. No nos consideraban mucho. Siempre sí vi una buena disposición por parte de ejecutivos, de gerencias también de recursos humanos hacia la inclusión laboral, pero habían trabas culturales, trabas organizacionales, de gestión, que dificultaban mucho poder hacer inclusión laboral en esos tiempos. Pero del 2018 hacia acá nos transformamos como en la novia bonita de este asunto, y ya nosotros no tenemos que andar detrás de las empresas, sino que son las empresas las que nos buscan para
generar estos espacios de inclusión a raíz de esta normativa que ha hecho un cambio significativo dentro de lo que es la historia de la inclusión laboral en nuestro país. Así que es un poco así como se ha dado esta relación en estos 8 años que llevamos, o más, te diría yo, trabajando en estos temas. En general, cuando los profesionales de gestión de personas presentan al directorio, al comité ejecutivo, las iniciativas relacionadas con diversidad e inclusión y distintas materias, al principio siempre nos miran con cara de ya viene de nuevo recursos humanos, qué se le ocurrió. En general, nuestras iniciativas al principio son vistas más bien como de buenitos. Ah, ya vienen los buenitos de recursos humanos que quieren hacer como el mundo mejor. Pero la verdad es que qué bueno ha sido la transición que hemos tenido esta última década. Qué genial para mí poder hablar contigo, que tienes una experiencia de muchos años y que no es solamente reciente, o sea, en realidad conoces el tránsito de lo que hoy día estamos hablando en materia de inclusión. Y además, lo que no es menor, que tú mismo vives una situación de discapacidad, por ende, puedes apoyar a las organizaciones desde una mirada muy real y concreta respecto a las distintas diferencias que hoy día existen para los profesionales que quieren ingresar al mundo laboral, pero que este mundo no está preparado aún para poder recibirlos en todos los aspectos que esto significa. Así que tenemos muchas brechas aún, hay harto que construir, hemos avanzado, pero todavía nos falta un montón. Así que, Matías, estos podcasts los escuchan todos los profesionales, desde jóvenes que vienen recién saliendo, desde profesionales que no son de recursos humanos. Por lo tanto, me gustaría hacerte la pregunta más simple de todas, que es, ¿qué es la inclusión? Mira, para muchas organizaciones la inclusión es una meta, pero considero que eso es un error, puesto que la inclusión demanda un cambio constante, una mejora continua, y lo que podría ser inclusivo hoy, mañana ya no lo es, y lo que era inclusivo antes, hoy día ya no lo es. Por lo tanto, la inclusión es mejor definirla como un camino, el cual debemos transitar y asumir los desafíos que van apareciendo constantemente de la mejor manera posible. Y eso implica innovación, implica mucho desarrollo de habilidades blandas, el respeto a la diversidad, el también considerar nuestras acciones desde un enfoque de derecho y no desde una posición más vertical, donde quizás uno dice, voy a ayudar a estas pobrecitas personas que necesitan incluirse. Por lo tanto, yo creo que esa es la mejor definición que podemos tener de inclusión, entenderla como un camino constante el cual debemos transitar. Y te quiero dar un ejemplo. Algunos años atrás, te diría yo unos, podríamos decir 30 o 40 años atrás, 40 yo creo, se entendía que una forma de hacer inclusión laboral, por ejemplo, con las personas con discapacidad mental, era permitiendo que los empleadores pudieran pagarle menos que un sueldo mínimo a aquellas personas. Lo ¿Por recuerdo. qué? Porque así se les daba una oportunidad de incorporarse al mundo del trabajo bajo una estructura de pensamiento que te decía la persona no es capaz, no va a lograr lo que nosotros le vamos a pedir, por lo tanto contratémosla, pero no le paguemos como a una persona que no tiene discapacidad porque va a ser menos. Y eso se entendió como algo bueno hace 40 años atrás. Pero hoy día eso ya no lo es. Y el estándar internacional nos demanda la igualdad salarial. Por eso es que cuando nace la ley 21.015, además de establecer una cuota de contratación, te dice que no puede haber más discriminación en materia de igualdad salarial y deroga ese artículo de la normativa que te menciono, donde se podía pagar menos de un sueldo mínimo a una persona con discapacidad mental, para que todos puedan ganar lo mismo. ¿Cómo surge esta ley en Chile? ¿A qué países estuvimos mirando? ¿De dónde nos inspiramos para implementarla acá? Mira, hay varios países que tienen una ley de cuotas, pero yo te podría decir que no hay ninguno que haya alcanzado la cuota que se propuso.
Muchas veces cuando se discutió esta ley, de la cual yo fui parte en su discusión, se decía el 1% es muy poco, tenemos que mirar a Ecuador, ¿cierto? Tenemos que mirar a Uruguay, que tiene un 2% en algunos casos hay países que tienen un 7%, pero ninguno de ellos alcanzaba la cuota que se había comprometido, ni en el sector público, ni en el sector privado. Sin embargo, se estableció como necesario este tema para poder dar visibilidad. Más que alcanzar una meta, lo que se buscaba era dar visibilidad al asunto de inclusión laboral y se establece esta necesidad que parte, te diría yo, de tres hitos importantes. El primero de ellos, la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde en el artículo 27 se establece que las personas con discapacidad deben incorporarse al mercado laboral inclusivo y abierto, es decir, más allá de los emprendimientos, más allá del empleo protegido, sino que las personas se incorporaran al mercado laboral, ¿cierto? Como lo conocemos en palabras más simples, dependiente. Luego de eso, en el año 2015, se hace un estudio de discapacidad, el segundo estudio de discapacidad, que establece que aproximadamente el 70% de las personas en situación de discapacidad estaba fuera del mercado laboral. Y el porcentaje restante que estaba dentro del mercado laboral lo hacía de una manera informal. Estacionamientos de autos, personas que trabajaban a la cola de la feria, etcétera, y eran muy pocos los que estaban contratados con un contrato de trabajo. Luego de eso, empieza toda una discusión respecto de cómo mejorar la inclusión en nuestro país. El presidente Piñera hizo un plan nacional de discapacidad, después la presidenta Bachelet llamó a una comisión asesora presidencial con expertos que eran personas en situación de discapacidad para redactar nuevas políticas públicas, y de ahí nace la necesidad de tener esta normativa viendo la exclusión que había de tantas personas en situación de discapacidad que estaban fuera del mercado laboral, teniendo competencias para trabajar, habiendo salido de la universidad, de un instituto profesional, pero sin poder contar con una oportunidad por el simple hecho de tener una discapacidad. Matías, cuando hablamos de este 70% de personas que están fuera del mercado laboral, ¿cuántas personas hoy día están en situación de discapacidad en Chile? Bueno, se estima con actualizaciones que podríamos estar superando los 3 millones de chilenos. El 20% de la población adulta está en situación de discapacidad y ese 70% ha ido bajando con la entrada en vigencia de esta normativa que ha establecido, ¿cierto?, nuevas contrataciones que te diría yo, desde el 2018 hasta acá, las contrataciones de personas en situación de discapacidad están en torno a los 20.000, 22.000 personas, solo en el mercado privado, en el sector privado. En el sector público hay algunos otros puestos de trabajo, pero hay un escaso cumplimiento de esta normativa, particularmente en municipios y en instituciones regionales, que no han logrado cumplir, ¿cierto?, y dar el ejemplo como Estado respecto a esta normativa. El Estado varias veces está al debe en un sinfín de normativas que impone al mundo privado, así que también eso lo vemos constantemente y hay que mencionarlo para que justamente cuando escuchen, porque este podcast se lo vamos a hacer llegar a varias instituciones, a varios organismos públicos, de la importancia también que hay en ese espacio para cerrar las brechas. O sea, creo que el sistema público además debiera estar impulsando y liderando con el ejemplo en todas las normativas. Pero tarea para la casa, nos queda todavía ahí por avanzar bastante. Oye, Matías, tú me contaste también de que hoy día está, bueno, que no era una ley, que eran varias leyes. Por lo tanto, se hace más difícil comprender cuáles son las normativas que tenemos que estar mirando para dar cumplimiento a la ley de inclusión. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, tenemos que partir de antes de la ley 21.015, cerca del año 2010,
se establece la necesidad de implementar ajustes necesarios o ajustes razonables en el contexto del trabajo, y se hace una modificación al Código del Trabajo y se inserta el numeral 7 dentro del artículo 154 del Código del Trabajo, y que establece que en el reglamento interno deben indicarse los servicios de apoyo y los ajustes necesarios que se van a brindar a las personas en situación de discapacidad que sean contratadas. Y ahí hay una falencia muy importante en varias empresas, porque generalmente eso no está en los reglamentos internos. No se especifica los servicios de apoyo, ni tampoco se especifica los ajustes necesarios que se van a implementar. Ahora bien, esa política, desde mi punto de vista, es una mala ley, porque tú no vas a saber a priori qué ajustes podría necesitar una persona en particular, porque no sabes cuál es el tipo, el grado de discapacidad que tiene o el nivel de desempeño que tiene. Entonces, le están pidiendo a la empresa que haga algo antes de que las personas en situación de discapacidad lleguen, ¿ya? Pero, al fin y al cabo, es una ley. Luego Oye, Matías, ahí tenemos... solamente un paréntesis, algo ¿Mm? que tú mencionaste hace un tiempo y me pareció impresionante, de que también en este espacio de que esté una norma incluida en un reglamento y se supone que ahí se establecen las condiciones, pero la verdad es que somos personas y las personas cambiamos. Y lo mismo pasa con la situación de discapacidad y los grados de discapacidad de las personas. Tú hablabas, y eso fíjate que no lo había escuchado antes, de que esto no es estático, por lo tanto tiene que estar en revisión constante, en mejora continua, y tiene que ser flexible a las diversas grados que pueden existir en la discapacidad. ¿Nos cuentas un poquito de eso también? Claro, mira, cuando hablamos de discapacidad, no estamos hablando de un concepto que sea estático y que vaya a permanecer en un estado, ¿cierto?, de status quo permanente en la persona, sino que la discapacidad es una condición variable que, además de ser dinámica, es contextual. No es lo mismo estar en una situación de discapacidad en una gran ciudad moderna, o en una comuna donde hay muchos recursos, a estar en esta misma condición en una zona rural o quizás en un país donde hay una cultura distinta respecto de la inclusión. En ese sentido, es relevante entender que lo que hoy día es una situación de discapacidad, es una condición de discapacidad, mañana puede variar, y cada vez nos estamos acercando más a entender la discapacidad como parte de la diversidad. Y eso va a ir quitando etiquetas, va a ir sacando estas nomenclaturas respecto de cuál es el tipo de discapacidad, el grado, porque al fin y al cabo, cuando tú lo entiendes desde la diversidad, lo entiendes desde la normalidad y de las características individuales que cada persona puede tener. Qué interesante, me encantó. Te interrumpí respecto a la parte normativa que estábamos viendo porque sentí que era súper importante salir un poco antes de continuar con estas normas que hoy día regulan la inclusión, pero qué importante es este aspecto. Así que muchas gracias por haber hecho esa pausa para hacer esta diferenciación que suena muy simple, pero la verdad es que no es un código, un artículo, no es letra, no es número, no es un Excel, son personas. Por ende, todo debiera tener esta flexibilidad y adaptabilidad necesaria, así que era para mí súper importante transmitir ese mensaje que te había escuchado en algún minuto mencionarlo. Ya, entonces estábamos hablando del código del trabajo, del reglamento interno, que debía estar ahí regulado, y hicimos el hincapié, ojo con esto, porque aunque lo cumplan, no es así de rígido ni estático. ¿Qué más hoy día, qué leyes son las que debemos mirar para dar cumplimiento a la inclusión? Bueno, tenemos la famosa Ley de Inclusión Laboral, conocida así, que es la número 21.015, que establece que las instituciones públicas y privadas de 100 trabajadores y más deben tener a lo menos el 1% de su dotación, siendo personas con discapacidad que acrediten esta condición con credencial o certificado, ¿cierto?, de discapacidad, o comprobante de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. No sirve certificado médico, no sirve epicrisis, no sirve ningún otro antecedente que no sea el que yo les acabo de mencionar. Además, esta ley establece la igualdad salarial, que es algo que ya mencionamos, y reduce la edad del contrato de aprendizaje
que también era ilimitado para las personas en situación de discapacidad y lo establece hasta los 26 años de edad. Luego tenemos la ley 21.015 que exige a las empresas 4 condiciones. Voy a partir quizás de la menos conocida a la más conocida. Primero, que se implementa accesibilidad universal en contextos laborales e incluso en aquellos espacios que se utilicen para la recreación, para celebración, con ocasión del trabajo. Es decir, incluso los empleadores cuando vayan a hacer una celebración o quieran implementar alguna actividad, tienen que procurar que ésta cumpla con estándares de accesibilidad en las que las personas en situación de discapacidad puedan participar. También se les va a pedir una política de inclusión laboral donde van a tener que especificar cómo es que se va a llevar a cabo la inclusión laboral de personas con discapacidad en la empresa, un plan de capacitación anual en temas de discapacidad y también lo más conocido es que se va a tener que certificar a lo menos una persona en estas empresas que tengan 100 colaboradores y más como experto en inclusión laboral, se dice popularmente, pero en realidad el perfil se llama gestor de inclusión. Y ese proceso... Y andan todos hoy día buscando dónde capacitarse, dónde me certifico, qué hago. Chile Valora sacó el perfil hace poquito, nos tocó formar parte de la comisión que trabajó en este perfil. ¿Ya está claro eso, Matías? ¿Ya sabemos dónde hay que capacitarse? Si ya se puede certificar, todavía falta parte de ese proceso. Las personas ya pueden empezar a capacitarse. Yo quiero, un poco para que se entienda cómo esto, porque se confunde la certificación con la capacitación, lo quiero explicar tal cual como se saca licencia de conducir. Una persona puede aprender a conducir de manera autodidacta, le puede enseñar el papá, el marido, la señora, la mamá, etc. Y la persona acude a un municipio, ¿cierto? Da un examen y ese examen, ¿cierto? Lo habilita o no para tener licencia de conducir. También, para prepararse para rendir el examen, alguien puede ir a una escuela de conductores y pagar un curso y luego ir a sacar su licencia de conducir. Entonces, ese proceso se divide en 2 partes. Primero, aprender y luego obtener la licencia. Lo mismo ocurre con la certificación como gestor en inclusión laboral. Usted a lo mejor, o las personas que nos están escuchando, a lo mejor ya sabe de inclusión porque lo aprendió en la universidad, porque lo estudió de forma autodidacta y dice, bueno, yo creo que tengo los conocimientos, por lo tanto yo voy a ir a un centro de evaluación y certificación de competencias laborales para rendir los exámenes que me permitan certificarme en este perfil de gestor laboral. Pero hay personas que dicen, en realidad yo no creo tener todos los conocimientos, creo que no me iría bien si es que yo voy a rendir esos exámenes, por lo tanto tengo que ir a capacitarme. Y ahí usted desde ya puede buscar lugares donde capacitarse, obviamente que estén orientados a este perfil. Entonces usted tiene que preguntar y tiene que decir, mira, yo me quiero capacitar porque posteriormente yo voy a ir a certificarme. ¿Qué cursos tienen ustedes? Y ahí ustedes tienen que mirar esa parrilla de cursos y ver si se alinean con este perfil de gestor laboral. Y luego de que se han capacitado, tienen que buscar un centro de evaluación y certificación de competencias laborales que tenga acreditado el perfil de gestor laboral y ante ellos rendir los exámenes para poder obtener este perfil. Y esos exámenes son de conocimiento, también son de observación y algunas entrevistas. Y después de eso usted obtiene esta certificación. Hoy día, ¿tienen algún rol en tanto capacitación o certificación? ¿Tienen alguna relación directa ustedes como Fundación Chilena para la Discapacidad? Nosotros como fundación, desde hace mucho tiempo, estamos entregando estas capacitaciones para la certificación y estamos en alianza con centros de certificación para poder, ¿cierto?, que las personas puedan obtener
¿cierto?, alcanzar este perfil, e incluso personas en situación de discapacidad también, pasando como a otro tema, puedan certificar sus competencias en otras áreas laborales, como en las áreas logísticas, de administración, y así asegurar un mayor desempeño en su ámbito laboral. Qué bueno saberlo. Vamos a tomar nota de eso también, Matías, para poder después hacer llegar a todos los profesionales de gestión de personas que hoy día nos están escuchando esta información para que lo puedan tener ahí en su parrilla del plan de capacitación del 2022. Matías, estamos hablando entonces de las 4 condiciones: accesibilidad, política de inclusión, y ya abordamos el gestor de inclusión. ¿Qué más nos queda abordar respecto a la materia de dar cumplimiento? ¿Cuáles son estas normativas de la ley de inclusión? O las leyes vinculadas a la inclusión. Sí, mira, el Senado hace poquito aprobó, y yo creo que en la Cámara de Diputados ya están todos los votos, de algunas modificaciones y probablemente una nueva normativa también en temas de inclusión laboral. Por ejemplo, hoy día, cuando una empresa no contrata a una persona en situación de discapacidad o no cumple con el porcentaje, la Dirección del Trabajo lo puede fiscalizar 1, 2, y yo he conocido casos de hasta 3 veces en el año. Y la multa que se cursa es hasta por 60 UTM por persona que no estuvo contratada y que debía haber estado contratada. Pero ahora, con esta nueva normativa que ya fue aprobada en el Senado y que yo entiendo que están los votos en la Cámara de Diputados para que se apruebe, la multa va a ser por cada mes de incumplimiento. O sea, ya no es solamente por la persona que no estaba, sino que por cada mes que la persona no estuvo. Y eso va a aumentar las multas. Lo cual podría ser de alguna manera positivo, aunque a mí no me gusta tanto el tema sancionatorio, pero podría ser positivo porque hasta aquí pagar la multa era lo más barato. Era más barato que contratar, era más barato que donar a las fundaciones como medida alternativa de cumplimiento. También se van a exigir al servicio público, ¿cierto?, que haya un mayor cumplimiento en este ámbito, porque hasta aquí no había ninguna sanción al servicio público. Por lo tanto, incluso se está viendo descontar de los sueldos de aquellos directivos del sector público donde se incumpla esta normativa. Y se espera que de aquí al año, no sé si 2023 o 2025, porque eso todavía está como en discusión, se aumente la cuota del 1 al 2%. Creo que esos son los elementos más importantes. Y viene un ajuste también al tema de los ajustes razonables, de los ajustes necesarios, donde se va a tener que especificar de mejor manera cómo es que estos se van a llevar a cabo en el contexto del trabajo. Esta iniciativa... Perdón, te interrumpí, dale. No, solamente iba a decir que esta iniciativa es parte de una propuesta de la senadora Carolina Goich, que también viene una propuesta del Ejecutivo, ¿cierto? Y hay también que entró en la discusión un proyecto de ley que nosotros como Fundación Chilena para la Discapacidad también incorporamos y que está ahí en la Cámara de Diputados esperando para hacer el comparativo cuando llegue la discusión de este otro proyecto de ley y quizás puedan fusionarse y ser una única normativa. Oye, Matías, la verdad es que no nos va a alcanzar nunca el tiempo para conversar todo lo que debiéramos respecto a materia de inclusión. Pero antes de ya ir cerrando, vamos a dejar a todos con ganas de seguir aprendiendo junto a todos los expertos que hoy día, bueno, estás tú y todos los expertos que nos han acompañado, así que lo invitamos a escuchar también y revisar los otros podcasts en esta materia. Hablamos de los requisitos, hablamos de las sanciones, hablamos de los cambios. En enero de este año hubo también cambios respecto a la ley de inclusión. ¿Te refieres tú a la forma de contabilizar a las personas? Claro, esta normativa que salió creo que de la Dirección del Trabajo. Sí, lo que ocurre es que anteriormente las empresas podían contar, ¿cierto?, el número de personas a contratar desde la dotación del año anterior, ¿ya? Por ejemplo, para cumplir en el año 2021 lo hacían en base de la dotación del año 2020 y tenían todo el año 2021, ¿cierto?, para contratar a las personas. Ahora
a contar de este año, se hace desde enero. Es decir, ya en enero, ¿cierto? Se tiene que establecer, de acuerdo a la dotación que está ya promediada, cuántas personas son las que se deben contratar. Entonces, hoy día ya tienen que estar atentos. Este tema de la inclusión laboral no ha terminado, no termina con la información en la dirección del trabajo, sino que hoy día ya tienen que estar mirando cuánto es el número de personas que tienen que cumplir y darle cumplimiento a esta normativa de una manera pronta, sobre todo aquellas empresas que les cuesta un poco llegar al número, porque desde enero ya van a empezar nuevas fiscalizaciones. Hay que entender que hay una modernización de la dirección del trabajo que va a permitir un trabajo online desde esta perspectiva, y además hay una intención de subir esta cuota. Entonces hay que estar desde ya trabajando para poder dar cumplimiento a la contratación de personas en situación de discapacidad. Así que a ponernos las pilas para poder obviamente estar al día respecto a estos cambios y poder cumplir con toda la normativa vigente. Matías, ¿cuáles son los desafíos que vienen para este año? Bueno, este es un año donde van a haber varios cambios. Tenemos un nuevo presidente, tenemos que ver si se aprueba o se rechaza la nueva constitución. Y en todo ello, el tema de discapacidad es transversal. Hay iniciativas de inclusión laboral y de inclusión en otros ámbitos en la nueva constitución. El presidente electo también va a tener que enfrentar varios desafíos en este ámbito, y uno de ellos que va a tener que enfrentar es dar un informe a Naciones Unidas respecto de cómo se ha implementado en Chile la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es el año en el que se debe informar, creo que por tercera vez, desde que entró en vigencia esta convención, cómo se ha cumplido en nuestro país, y creo que ahí hay algo muy relevante que va a sacar muchas cosas a la luz en lo que estamos al debe y también en lo que hemos avanzado en materia de inclusión en términos generales como país. Y, por cierto, está el tema de seguir avanzando en materia de inclusión laboral, seguir haciendo crecer la valoración de la diversidad y la inclusión, que creo que es algo muy relevante y que tiene que ser el sello de nuestra gestión en cada lugar donde estamos. Matías, ¿dónde te encontramos? Para todos estos profesionales que tienen dudas, quedaron con hartas inquietudes, les falta terminar y dar cumplimiento a la ley de inclusión. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te escribo? Mira, para mí lo más fácil es que me puedan encontrar en mi correo electrónico, matías.poblete@fchd.cl, o quizás incluso en mi WhatsApp, más 569-6-120-4411. Perfecto. Ya tenemos entonces el contacto de Matías. Quiero agradecer que hoy día nos hayas acompañado. Gracias por tu vínculo también con nuestra red de recursos humanos. Llevamos más de 14 años visibilizando las buenas prácticas, fomentando el aprendizaje continuo y el conocimiento de gestión de personas. La verdad es que nosotros también hemos llevado esta bandera de que las personas, el desconocer hacer bien el trabajo en cualquier área de gestión de personas impacta a personas. Por lo tanto, no es que es un Excel que se borra, una fórmula que se corrige. Si no sabemos hacer bien el trabajo respecto a todo lo que significan las personas, impactamos a una persona. Y debemos estar preparados, debemos saber, aprender y tener todo el conocimiento necesario, actualizado, y además tenemos que tener el desafío de aplicar mejora continua en nuestros procesos constantemente. Por lo tanto, si yo me certifiqué en cualquier cosa, me capacité en algo hace 3 años, como bien dijimos al principio, eso no es señal de que estoy al día. Esto es, cambia cada día, cambia con cada persona, cambia en cada situación de discapacidad a la que nos vemos enfrentados cada día. El desafío es constante, así que nos interesa inspirar esta humanización en las organizaciones. Gracias por el trabajo que han hecho. Ha sido para mí un honor estos meses de compartir contigo, con tu equipo, y poder conocer también a la Fundación Chilena para la Discapacidad, que
que es bien parecida a nosotros. Han hecho un trabajo increíble, pero de bajo perfil y más calladitos. Pero la verdad es que el trabajo que han hecho es increíble. Están en varias regiones del país, así es que también vamos a seguir en contacto. Esta red es de ustedes, cuenten con ella. Y ha sido de verdad un gusto para nosotros ver el trabajo tan duro que han estado realizando. Así es que, Matías, gracias por acompañarnos. Y si le quieres decir unas palabras finales a la audiencia, encantados de escucharte. Bueno, solo agradecer a la Red de Recursos Humanos que nos permite esta oportunidad de poder compartir respecto a estos temas y animar a todos quienes tienen el desafío de hacer inclusión en sus organizaciones. Muchas veces nos encontramos con barreras, a veces nos encontramos con muros, pero el esfuerzo, la perseverancia, la creatividad son características muy importantes que nos ayudan a poder vencer, a resolver todos estos problemas o encrucijadas que a veces tenemos que enfrentar y hacerlo con éxito. Así que yo les animo, todo es posible y que este año sea un año en el que puedan avanzar en todos los desafíos y las metas que se hayan propuesto. Un feliz año para todos también. Un abrazo. Muchas gracias, Matías. Y Que no se estén bien. pierdan el próximo podcast que estamos preparando para ustedes. Así que muchas gracias por escucharnos. Gracias a nuestros asociados que nos hacen posible seguir inspirando la humanización de las organizaciones. Que tengan una excelente jornada.